Pues vamos a darle lugar a la palabra del Señor con el tema siguiente, el tema número 7 de esta serie que estamos estudiando, verdadera adoración. Tema número 7 que le titulé Adorar en Espíritu y en Verdad, parte 2, o la número 2, ¿no? El texto que estamos estudiando, mis hermanos, es Juan 4:23, ¿sí? Usted yo creo que ya lo tiene ahí, pero yo quiero comenzar haciéndole una pregunta. ¿Qué significa adorar al Señor en espíritu y en verdad? ¿Qué significa? Eso es lo que vamos a ver hoy, mis hermanos. La idea de adorar al Señor, como lo vimos la semana pasada, surgió, de adorar al Señor en espíritu y en verdad, surgió de una plática, ¿verdad? Que tuvo Jesús con una mujer samaritana, una conversación que tuvieron ahí en el pozo de Jacob, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, de los versículos 6 al 30. Y en la conversación la mujer estaba discutiendo sobre los lugares de adoración con Jesús, diciendo que los judíos adoraban en Jerusalén, mientras que los samaritanos adoraban en el monte Gerizim. Y bueno, la imagen, vimos que algunas imágenes de diferentes lugares donde la gente puede adorar, ¿no? Y vaya por favor entonces al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 20. Vamos a leer ahí. ¿Lo tiene? Juan 4:20 dice: Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 dice: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia entre nosotros. Gracias, Señor, porque tú has tocado nuestro corazón, has hablado a nuestras vidas y has, Señor, sanado algunas áreas mientras nosotros te alabábamos, te exaltábamos. Nosotros nos regocijábamos y derramábamos también nuestro corazón delante de ti, Señor. Ahora disponemos, Señor, nuestras vidas, disponemos, Señor, nuestra atención, nuestros pensamientos, disponemos todo nuestro ser, Señor, para recibir tu palabra. Tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos corrige, que nos alienta, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Otra pregunta que le quiero hacer a usted, hermano: ¿cómo puedo saber cómo adorar a Dios correctamente? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saber eso? La adoración, mis hermanos, se puede definir como el acto de honrar y amar a una deidad. Eso es lo que significa la adoración. También significa honrar y amar a un ídolo o una persona de manera desinteresada, ¿sí? Y el acto de adoración, mis hermanos, implica al ser total involucrado en dar alabanza, acción de gracias y reverencia a esa deidad, persona u objeto material, ¿sí? Y no es un asunto, mis hermanos, poco entusiasta. Y solo después de distinguir entre lo que es y lo que no es la adoración, mis hermanos, con respecto al objetivo divino, podemos empezar a responder a la pregunta anterior más plenamente, ¿sí? La verdadera adoración, mis hermanos, de Dios se distingue por los siguientes criterios. En primer lugar, la verdadera adoración se trata del corazón redimido de un hombre o una mujer que ha sido justificado ante Dios por la fe y que confía en el Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, ¿sí? Ese es en primer lugar. Se trata de un corazón redimido, alguien que ya el Señor lo lavó, lo limpió, lo sanó. ¿Y cómo puede uno adorar al Dios del cielo si su pecado aún
no ha sido tratado. Alguien que tiene un pecado ahí que no ha querido quitarlo, ¿cómo vas a adorar al Señor en espíritu y en verdad? Entonces alguien que ha sido lavado y que ha sido arrepentido de ese pecado, puede adorar en espíritu y en verdad. Nunca, mis hermanos, nunca puede ser aceptable esa adoración que procede de un corazón no regenerado, donde Satanás y el ego y el mundo, mis hermanos, tienen gran influencia, ¿sí? Por eso Jesús hablaba de una verdadera adoración, porque hay una adoración falsa, o hay quienes adoran falsamente al Señor, ¿sí? Segunda de Timoteo, dejando un apartado ahí en Juan, vaya por favor a Segunda de Timoteo para ver esto de este primer aspecto o criterio. Segunda de Timoteo 2, verso 26. 2, 26. ¿Lo tiene? Dice segunda de Timoteo 2:26, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Escapar del lazo, ¿sí? Y primera de Juan 2:15 nos hace referencia y nos exhorta sobre amar más, ¿verdad? Nos exhorta porque hay quienes aman más al mundo que a Dios. Y vea primera de Juan 2:15, por favor. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Lo tiene? Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y cualquier adoración, mis hermanos, que no sale del corazón limpio, pues es en vano. Cualquier adoración que salga de un corazón no lavado, no limpio, es en vano, mis hermanos. Y esto me habla de falsos adoradores que ellos intentan adorar a Dios con sus propios métodos, mis hermanos, ¿sí? Entonces, fíjense, hay personas que aman al mundo, que vienen a la iglesia los domingos, pero lunes, pues le dan vuelo, ¿verdad? A su carne. Le dan vuelo a su carne y hacen lo que no deberían de hacer, lo que saben que a Dios no le agrada. Pero eso sí, vienen aquí otra vez el domingo y vuelven a levantar sus manos y vuelven a expresarle al Señor toda reverencia. Ahora, ¿usted qué cree? ¿El Señor cree que va a recibir esa adoración? Por más que te esfuerces, por más que derrames lágrimas, pero si tu corazón no ha sido limpio, esa adoración pues no es sincera, esa adoración es falsa, no es verdadera. Ese es el primer aspecto, que tenemos que tener un corazón limpio para poder adorar a Dios de una manera verdadera, ¿sí? De este primer aspecto, ¿no? De un corazón redimido. El segundo aspecto, mis hermanos, de una verdadera adoración de Dios, viene de un corazón que desea solo a Dios y a nadie más. Ese es el segundo aspecto. Viene de un corazón que desea solo a Dios y a nada ni a nadie más, ¿sí? Y esto fue precisamente, mis hermanos, en lo que el pueblo samaritano erró. Buscó a Dios, pero también buscaba a sus ídolos. Y vaya por favor a Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 33. Entonces, fíjense, cómo nosotros podemos insinuar que amamos a Dios, pero también tenemos nuestros ídolos, ¿verdad? Deseamos a Dios, pero deseamos también el mundo. No queremos separarnos de Él, ¿verdad? No queremos apartarnos de las cosas del mundo. Y vea Segunda de Reyes 17:33, ¿lo tiene? Dice, temían a Jehová y honraban a sus dioses. Está hablando de los samaritanos, Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo 34 dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Verso 35 dice,
con los cuales Jehová había hecho pacto, y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoraréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios. Mas a Jehová, que os sacó de la tierra de Egipto con gran poder y brazo extendido, a este temeréis, y a este adoraréis, y a este haréis sacrificio. ¿Se da cuenta, mi hermano, que lo que estamos viendo aquí es que el Señor está dando una indicación, y el Señor les está diciendo que no teman o que no adoren a otros dioses, que ni se inclinen a ellos, que ni les sirvan? Pero sabe una cosa, y Él dice: quiero que me sirvan solamente a mí. Pero sabe una cosa, mis hermanos, a veces nosotros servimos a otros dioses, ¿sí? ¿Qué tal, por ejemplo, a veces pones en primer lugar antes, por ejemplo, a tu familia antes que a Dios? Y idolatras a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, los puedes idolatrar, ¿sí o no? Y los puedes poner en primer lugar, entonces eso se convierte en un dios. Tu negocio también, tanto el trabajo también, ¿verdad? El trabajo también se puede convertir en un dios. ¿Por qué? Porque lo comienzas a idolatrar. Comienzas a ponerlo más en primer lugar al trabajo que a Dios. Y a veces por querer ir a trabajar, pues dejas de asistir a la congregación. Cuando la palabra de Dios nos dice que no debemos de dejar de congregarnos, allí en Hebreos 10:25 dice que no dejen de congregarse como tienen algunos por costumbre, ¿verdad? Pero a veces por el trabajo, idolatrarlo, por darle el primer lugar antes que a Dios, pues perdemos el enfoque. Y ese es ahí donde empezamos a adorar. Porque si usted se fija, aquí habla de imágenes, pero el Señor no siempre, o más bien nuestros ídolos no siempre son imágenes. ¿Sí lo está viendo? Puede ser también tu cuenta bancaria, puede ser también tu negocio, puede ser también tu auto, qué sé yo. Hay muchas cosas, ¿no?, que podemos poner en primer lugar antes que a Dios. Amén. Y dice el versículo 37: los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra. Es decir, aquí está hablando de obediencia, ¿verdad? Él está hablando, el Señor, de obediencia. Tenemos que obedecer a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos manda. Tenemos que ser obedientes. Y continúa diciendo ahí el versículo 37: y no temeréis a dioses ajenos. Una vez más el Señor vuelve a recalcar esto, ¿verdad? Y no temeréis a dioses ajenos. Versículo 38 dice: no olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Otra vez. O sea, si el Señor nos lo dice una y otra, es porque nosotros tenemos esa tendencia, mis hermanos, ¿sí? ¿De qué? De temer, es decir, de darle reverencia a dioses ajenos, a otras cosas o a otras personas que no son Dios, y lo ponemos en primer lugar a esas cosas o a esas personas antes que a Dios. Sí, por eso lo recalca aquí. Sí se está dando cuenta de eso, ¿no? Lo repite. Dice: mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él ¿qué? Te librará de mano de todos vuestros enemigos. ¿Sí o no? Mira, yo hace rato que empezábamos, dije: ¿sabes qué? Yo me sentía mal, hermano. Le estaba platicando a un hermano, ¿verdad? Estaba sintiéndome mal y no iba a venir a la iglesia, pero me acordé que yo soy el pastor. Dije: no, tengo que ir. ¿Con qué quiero decir con esto, mis hermanos? Que a veces nosotros nos sentimos mal, pero como no tenemos ninguna responsabilidad, pues qué fácil. No, pues yo me quedo en la casa, nomás mando un mensaje, o a veces ni mando ningún mensaje y me quedo. ¿Por qué? Porque me siento mal, ¿verdad? El único que no puede sentirse mal, mis hermanos, es el pastor. ¿Por qué? Porque si falta el pastor, pues bueno, pone a alguien más a predicar, ¿no? O a dirigir. Pero la responsabilidad ¿de quién es? Es mía, como pastor, ¿verdad? Entonces yo le decía a uno de mis hermanos: no, la verdad me sentía bien, me dolía la cabeza, hermanos, de verdad. Dije, y iba a llamarle al pastor, pero me acordé que yo era el pastor, ¿verdad? Pastor, no voy a ir.
con la cintura con la mano en la cintura. No voy a ir, pastor. Pero dije, ay, no soy yo. A lo que voy es esto, mis hermanos, que a veces tomamos como excusa para no ir el clima. Ay, es que está haciendo frío. Ay, no, es que va a llover. Ay, no, es que me siento mal. Es que la garganta. Y ponemos cualquier pretexto para no venir a la congregación, mis hermanos. Y de verdad, hermanos, o sea, nuestro compromiso ¿con quién es? Con el Señor, ¿verdad? Yo me paro aquí y ¿sabes qué? El Señor, Él toma cartas en el asunto. Y en ese momento, pues yo me siento bien, ¿verdad? Ahorita no me duele la cabeza, pero estoy seguro que acabando aquí, llegando a mi casa, me va a volver a doler. ¿En serio? Pero esa es la gracia de Dios, mis hermanos. Y nosotros tenemos que, pues, abrazarnos de la gracia de Dios, cubrirnos en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es la que nos sostiene, ¿sí o no? La gracia de Dios es la que nos capacita, ¿sí o no? Pero a veces nos falta tener fe, nos hace falta tener confianza en el Señor. Y a veces nos dejamos vencer por cualquier dolor de garganta. Nos dejamos vencer por cualquier clima, por cualquier viento. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cuántos dicen ouch? Digo, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, hermanos, el compromiso es con el Señor. ¿Sí? Versículo 40, ¿qué fue lo que pasó ahí en el versículo 40 con esos hermanos samaritanos? Pero ellos, ¿qué? No escucharon. Antes hicieron según su costumbre antigua. Y ay, hermanos, qué difícil es quitarnos esas mañas, ¿no? Qué difícil es quitarnos esas costumbres antiguas. El pastor nos exhorta, nos dice, nos anima, nos entra por aquí, nos sale por acá. Y el Señor viene y nos habla de su palabra, nos entra por aquí, nos sale por acá. ¿Por qué? Porque, pues no, es que mi costumbre es, si llueve o si está haciendo frío, no, yo me acurrucadito en mi cama. Esa es una buena costumbre, ¿no? Es que mi mamá me enseñó que si yo salía en este clima, podía enfermar, me podía dar tos, me podía dar gripa. Y ahora con eso del COVID y todas esas enfermedades y sus variantes, no, yo mejor me quedo. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, fíjense, ellos hicieron según su costumbre antigua. ¿Y cuál era su costumbre antigua? No, siguieron adorando a sus dioses. Siguieron adorando a sus estatuas, a sus costumbres. Siguieron adorando, mis hermanos. Y cómo nos cuesta trabajo, ¿no? Dejar cosas, dejar esas situaciones para poder venir y adorar al Señor, adorar al Rey de Reyes. ¿Sí o no? Qué difícil, mis hermanos, es desarraigar entonces las malas costumbres, las tradiciones, esas que no te permiten adorar y obedecer a Dios. Amén. Versículo 41, por favor. Dice, así temieron a Jehová aquellas gentes y al mismo tiempo, ¿qué? ¿Sirvieron a qué? A sus ídolos. ¿Usted cree? Un pie en el mundo y un pie con Dios. El domingo, gloria a Dios, y el lunes, gloria a Trevi. ¿Ah? Así estamos, mis hermanos. Así estaban estos, y hoy en día también así estamos nosotros. ¿Sí? Ellos hicieron lo mismo. Dice, al mismo tiempo que hicieron, sirvieron a Dios y a sus ídolos. Cuando el Señor dijo en sus mandamientos que Él es un Dios celoso, ¿sí o no? Y Él no permite que adoren a otros ídolos. Él es Dios celoso. Y a veces nosotros queremos compartir a Dios, pero Dios no nos quiere compartir con nadie. Pero Él nos entra por aquí y nos sale por acá. ¿Sí o no? Y continúa diciendo el versículo 41, y también sus hijos, eso es lo más tremendo, mis hermanos, porque lo que aprenden nuestros hijos es lo que ven en casa, lo que aprenden los hijos es lo que ven de nosotros los padres, y vea lo que hicieron, y también lo hicieron ¿quiénes? Los hijos, los nietos, según como hicieron ¿quiénes? Sus padres, y así lo hacen hasta hoy. O sea que esas malas costumbres, mis hermanos, se transmiten de generación en generación. Lo que tú le transmitas a tus hijos es lo que van a hacer ellos. Si tú eres un ferviente adorador y tú cumples, y no lo hago porque venga, mi hermano, de verdad, eso es entre usted y Dios, ¿sí? Pero si tú cumples con el Señor, si tú eres responsable delante del Señor, eso es lo que van a aprender tus hijos.
la responsabilidad delante del Señor. Porque hoy en día tomamos muy a la ligera todas las cosas, mis hermanos. Así como las ovejas son muy fáciles de ser descarriadas, así somos, mis hermanos. Nos descarriamos fácilmente. Nos podemos distraer con cualquier cosa. ¿Sí o no? Y estamos aquí en la predicación y de repente pasa una mosca y se te va la vista a la mosca y ya se te olvidó lo que estaba diciendo el pastor. ¿Qué era? ¿Qué? ¿No? ¿Cuál era el versículo? ¿No? Entonces así somos, mis hermanos. Lo que nosotros le plasmemos, lo que nosotros les enseñemos a nuestros hijos, eso es lo que van a aprender de nosotros. ¿Qué queremos heredarles a ellos? ¿Adorar a Dios y adorar a nuestros ídolos a la vez? Que ellos aprendan también eso como lo vemos aquí. O que adoren a Dios en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que queremos, mis hermanos? No le escuché. No se quiere comprometer delante del Señor, ¿verdad? Mire, por ejemplo, es bien fácil, mis hermanos, que todo eso se transmite de costumbres, las tradiciones de nuestros padres. Es bien fácil, mis hermanos. Por ejemplo, yo aquí he escuchado a personas que van en sus autos escuchando música tradicional mexicana, norteña, ranchera. Es más, escucho más gente que va manejando aquí que ni en mismo México. ¿Y cómo está eso? ¿Por qué? Porque los padres que se vinieron de los pueblos a esta nación, y no por demeritar a nadie, le transmitieron a sus hijos esas costumbres. Y hoy sus hijos, a segunda, tercera generación ya aquí nacida, pero siguen escuchando música mexicana, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es lo que aprendieron de sus padres. Es lo que aprendieron y escucharon de ellos. Por eso les gusta la música mexicana. Nunca han ido a México, no lo conocen, ¿verdad? Pero les gusta la música mexicana. ¿Por qué? Porque eso aprendieron de sus padres. Ese es un ejemplo muy práctico, ¿sí? Y eso mismo los hijos pueden aprender de nosotros, las costumbres dentro de la iglesia, que nosotros les heredemos. ¿Sí o no, mis hermanos? Y esto, mis hermanos, es reafirmado por el Señor Jesucristo cuando Él hizo el discurso sobre el tema de la adoración verdadera con esta mujer samaritana, mis hermanos, que vino a traer agua del pozo, ¿sí? Jesús les dijo, vosotros, es decir, los samaritanos, adoran lo que no saben. Eso viene en Juan 4:22. Eso les dijo Jesús en la parte A. Les dijo, ustedes adoran lo que no saben, ¿sí? Y esta gente, mis hermanos, adoraba a Dios sin ningún ánimo. Estoy hablando de los samaritanos, ¿verdad? Porque su afecto, su amor total no se había enfocado en Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Así somos nosotros, mis hermanos, cuando venimos a la iglesia? ¿Adoramos al Señor sin ánimo? Así como que, pues ahí como salga. O yo hago lo que los demás hacen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su afecto, ¿verdad? El afecto de esas personas, su amor total no se había enfocado en Dios. A veces no nos enfocamos en Dios. Estamos desenfocados, mis hermanos. Mire, ¿qué dice la palabra al respecto? Vaya por favor a Marcos 12:30. Marcos 12:30. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? El Señor Jesús está enseñando esto. Marcos 12:30, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Y qué más? Y con todas tus fuerzas. Es decir, con todo. Nada a medias. ¿Sí o no? Tenemos que amar al Señor. Tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con nuestras fuerzas. Y ese es el principal mandamiento, mis hermanos. Pero lo dividimos. Nuestra mente está aquí, o estamos aquí presentes, pero nuestra mente está en otro lado. Estamos divididos, mis hermanos. Cuando dice aquí que con toda nuestra mente, con todos nuestros sentidos, con todo nuestro ser, tenemos que adorar al Señor. ¿Sí? Y luego estás aquí y te quieres dormir. Y te da sueño, se te hace pesada la palabra de Dios. Es en serio, mis hermanos.
Y eso es lo más triste. Es posible, mis hermanos, que incluso los creyentes, ¿cuántos son creyentes aquí? Los creyentes es posible, mis hermanos, que caigan en este segundo error que estamos viendo, en este segundo criterio, mis hermanos. Nosotros nunca podríamos aceptar tener ídolos físicos como los samaritanos, pero ¿qué es lo que absorbe nuestra voluntad, mis hermanos? ¿Qué es lo que absorbe nuestro tiempo? ¿Qué es lo que absorbe nuestros recursos sobre todo? ¿Qué es, mis hermanos? La carrera, las posesiones materiales, el dinero, la salud, incluso nuestras familias. ¿Qué es, mis hermanos, lo que nos absorbe? ¿Sí o no? Nada menos que Dios debe de satisfacer el corazón del hombre regenerado. ¿Sí o no? Y su respuesta a esa satisfacción divina, comparable a la mejor comida, jamás es el fruto de labios que cantan alabanzas a Dios. ¿Sí o no? Dios te regeneró, Dios te transformó, pues en gratitud tú le alabas, tú le adoras, tú le exaltas, tú le entregas todo tu ser. No le entregas nada a medias. ¿Sí o no? Ese es el segundo aspecto, mis hermanos, de una verdadera adoración. El tercer aspecto, mis hermanos, en tercer lugar, la verdadera adoración a Dios es el deseo de continuar aumentando nuestro conocimiento de Dios. ¿Sí o no? Porque yo he escuchado a algunos hermanos que dicen, eso yo ya me lo sé. Yo ya me lo sabía eso. ¿Ya te lo sabías? Pues entonces enséñanos, ¿verdad? Yo hay muchas cosas que todavía no sé y tengo que meterme a estudiar, mis hermanos. Y hay muchos que dicen que ya se lo sabe todo. Y no, mis hermanos. Tenemos que tener ese deseo de conocer cada día más al Señor. Yo me acuerdo de Pablo Hunter, porque yo lo conocí. Un ancianito norteamericano que menciona muchas veces en sus predicaciones el pastor Chuy. Yo los llegué a escuchar que él decía, yo sigo aprendiendo. Estoy aprendiendo todavía, ya tenía 95 años, hermano. Y dice, yo sigo aprendiendo. Y nosotros nos conformamos con los domingos nomás, cuando tenemos que buscarle al Señor todos los días. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, tenemos que tener ese deseo, mis hermanos, de continuar aumentando nuestro conocimiento de Dios. Entre más le conozcas, más le vas a amar. Entre más conozcas a Dios, más vas a tener amor por Él. ¿Sí o no? ¿Y cómo hemos perdido, mis hermanos, ese deseo en estos días? Hemos perdido ese deseo. Es lo que debemos de desear. Aparte de la Biblia, mis hermanos, que nosotros deberíamos estar leyendo diariamente, tenemos que completar también nuestro conocimiento mediante la lectura de otros buenos libros, claro que sí, ¿no? Que complementen, pero sin dejar a un lado la Biblia. La Biblia es lo más importante, ¿sí? O también escuchar otras predicaciones de otros pastores, por ejemplo, en este caso de Casa de Oración. Yo todavía me escucho de repente al pastor Chuy, hoy en la mañana lo estaba escuchando, y yo también tengo que alimentarme, mis hermanos, ¿sí? Entonces, tenemos que alimentarnos y tratar de conocer más al Señor, pero ojo con esto, mis hermanos, con eso de escuchar otros buenos predicadores o predicaciones. Debemos de tener encendido, mis hermanos, nuestro discernidor para no recibir cualquier alimento que pueda desviarnos de la verdad, ¿sí? Porque hay quienes predican y se escucha muy bien, pero debemos de tener cuidado qué es lo que enseñan. Amén. Entonces tenemos que llenar, mis hermanos, nuestras mentes constantemente con las cosas de Dios, ¿sí o no? Dios siempre, mis hermanos, debe de estar en nuestra mente y todo lo que hacemos debe de hacerse con referencia a Él, ¿sí o no? Mire, vaya a Colosenses 3, por favor, dejando un apartado en Juan. Colosenses 3, verso 17. Colosenses 3, ¿lo tiene? Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo ¿qué? Todo, pero dice, hacedlo
todo. En el nombre del Señor Jesús, ¿qué? ¿Y qué más? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Wow, qué tremendo, ¿no? Es interesante, mis hermanos, que la palabra griega para adoración en Romanos 12:1 puede significar también servicio. Vaya por favor a Romanos, está después del libro de los Hechos, Romanos 12:1, está Mateo, bueno, es Juan, y luego después de Juan sigue el libro de los Hechos y luego Romanos, ¿verdad? Romanos 12:1, ¿lo tiene? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos ¿en qué? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Se fija? Este sacrificio vivo, mis hermanos, está hablando del servicio. Conectado con la idea de un sacrificio vivo, esto nos da a pensar, mis hermanos, en el servicio sacerdotal. Hablando espiritualmente, nuestros cuerpos son traídos al altar de Dios. ¿Para qué? Para ser sacrificados, mis hermanos. ¿Sí? Y es mejor ver el cuerpo aquí como una referencia de todo nuestro ser. ¿Sí? Todo nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestras fuerzas. Todo nuestro ser tiene que estar en el altar del sacrificio, mis hermanos. Un sacrificio vivo. ¿Sí? Lo que sea que digamos acerca de nuestro espíritu, alma, carne y mente, sabemos que cada uno vive, de todo eso que hablamos, vive en nuestros cuerpos, ¿sí o no? Y cuando entregamos el cuerpo a Dios, el alma y el espíritu, pues van incluidos también, mis hermanos. ¿Sí? Por eso dice, presentéis vuestros cuerpos, que significa que Dios te quiere a ti y no solo tu trabajo, ¿eh? Puedes hacer todo tipo de trabajo, ¿sí? Para Dios, pero puedes no ofrecerte a ti. Y Dios no quiere tu trabajo solamente, te quiere a ti completamente. ¿Estamos en eso? El cuerpo, mis hermanos, es un siervo maravilloso, pero un amo terrible. Manteniéndolo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mantiene el cuerpo donde debe de estar. Porque nuestra carne, mis hermanos, es muy fácil dejarnos llevar por nuestra carne, por nuestras emociones, por nuestros arranques, por nuestro coraje, por nuestra soberbia, por nuestro orgullo. La carne tenemos que crucificarla, mis hermanos, y tenemos que llevarla al altar del sacrificio. ¿Sí o no? Porque somos bien fáciles, mis hermanos, de ser arrastrados por nuestra carne. Entonces nuestra vida cotidiana, mis hermanos, también puede considerarse adoración. Nuestra vida cotidiana. Lo que hagas fuera de este lugar, también puedes adorar al Señor o no adorar al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y cada día debemos de ofrecernos, mis hermanos, como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios. Y se supone que la iglesia está impactando al mundo por su adoración a Dios, ¿sí o no? Pero a menudo es al revés. A veces el mundo entra en las iglesias. El otro día estaba escuchando, no sé en qué lugar, en una iglesia por ahí, estaban cantando una canción secular. Entra a mi vida, yo te lo ruego. Es de un grupo que se llama Sin Bandera, creo. Y estaban en una iglesia. Y según ellos, nada más le cambiaron y le pusieron Jesús. Pero era una canción mundana, mis hermanos. ¿Sí lo han escuchado eso o no? O sea, qué tremendos. Vea cómo estamos hoy en día. Hoy estamos influenciados por el mundo, en vez de que nosotros los cristianos influenciemos al mundo con nuestra adoración. ¿Qué está pasando, mis hermanos, con las iglesias de hoy en día? ¿Qué está pasando, mis hermanos? Regresando al Evangelio de Juan, continuamos con nuestro estudio, pero ahora vayamos a Juan 4, versículo 24, mis hermanos. Juan 4, 24. ¿Lo tiene? Juan 4,
24. En lo que usted le busca, yo le tomo mi agua. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. ¿Se fija? Cuando dice que Dios es espíritu, mis hermanos, es una definición del ser de Dios. ¿Sí? Él no es un mero hombre sujeto a los errores y limitaciones de la humanidad. Es espíritu. Tampoco está limitado a un lugar en cada ocasión. Es una persona invisible, mis hermanos, que está presente en todas las partes al mismo tiempo, que es omnisciente y todopoderoso también. Por ello, mis hermanos, Dios es espíritu y los que le adoran, ¿cómo deben de adorarle a Él? En espíritu y en verdad. No debe de haber ficción, mis hermanos, en esto. No debe de haber hipocresía en la adoración. No debe de haber pretensión de ser religioso cuando interiormente nuestra propia vida es corrompida. ¿Sí? No ha de darse el pensamiento de que cumpliendo una serie de rituales, Dios quedará complacido. No, Señor, ya cantamos unos cantitos bien rápidos y ahora los lentos y ya, ahora sí. Señor, ya, te adoré. No, eso no es adoración. Adoración es tu vida, es tu ser. Lo que haces no aquí, afuera. ¿Sí o no? Dios no queda complacido en la forma como cantes. Dios no queda complacido en la forma en que levantes tus manos. Dios no queda complacido en la forma en la que derramas tus lágrimas. Cuando tu corazón no está limpio, cuando no eres sincero delante de Dios. ¿Sí o no? Incluso si el mismo Dios, porque Él instituyó esos rituales, Él sigue insistiendo, mis hermanos, que el hombre se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Sí o no? Porque eso es lo que dice su palabra. Mire, vaya al Salmo 51, 17, versículo B. Digo, 17 en la parte B. Él dice en el Salmo 51, 17, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, que debemos de humillarnos, mis hermanos, llegar delante de Él con un corazón humilde, mis hermanos, un corazón quebrantado. Y Él no va a despreciar un corazón en esa condición. Porque ¿qué fue lo que le pasó al fariseo y al republicano? Mientras el fariseo oraba con un orgullo y consigo mismo, dice ahí, ¿verdad? El republicano estaba orando hacia Dios y quebrantado y diciendo, Señor, yo soy pecador. Eso es la forma en la que debemos de acercarnos a Él, reconociendo que le necesitamos. ¿Sí o no? Ahora yo le pregunto, ¿qué es adorar en espíritu? Según lo que vimos en este versículo 24. ¿Qué es adorar en espíritu? Lo que podemos hacer aquí, mis hermanos, es ver varios aspectos en lo que es la adoración en espíritu. Y número uno, mis hermanos, el espíritu es lo invisible, ¿sí? En contraste con lo visible. Jesús enfatiza, Dios es espíritu, es decir, que no tiene un cuerpo visible, ¿sí? Eso es lo que Jesús está enfatizando. Por tanto, mis hermanos, la verdadera adoración no puede consistir en rituales externos, visibles. Aunque esto era lo más llamativo en el templo de Jerusalén, por ejemplo. Los adornos de los templos, la vestimenta de los sacerdotes, los sacrificios, los impresionantes coros de alabanza. Nada de esto era la esencia de la adoración, mis hermanos. Miren, nosotros podemos venir bien uniformaditos, pero ¿cómo está nuestro corazón? Hace rato me decía mi hermanita, no traje el uniforme, no te preocupes. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿Tu uniforme o tu corazón? El corazón. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios ve, el corazón. No importa si traes o no uniforme, no importa si tocas bien o no tocas bien. Bueno, sí importa. Sí importa, hermanos. Pero lo importante, ¿qué es? Es el corazón. ¿Sí o no? Por eso siempre el Señor con los levitas, con los músicos, siempre trae algo ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mitad del servicio.
los que estamos aquí enfrente, es la mitad del servicio, la adoración, la mitad del tiempo de la adoración. Es un sacerdocio. Por eso el Señor, Él quiere y Él pelea. ¿Cómo está nuestro corazón? Eso es lo más importante. Entonces estos rituales, mis hermanos, tenían validez por un tiempo nada más. Pero como dice la carta a los Hebreos, eran solamente figura y sombra de las cosas celestiales, de lo que vamos a hacer eternamente, mis hermanos. Lo que hacemos aquí solamente es un ensayo. Y si tú dices, ay, qué aburrida estuvo la alabanza, no me gustaron los cantos de hoy, pues qué bueno, porque la alabanza no era para ti. Los cantos no eran para ti, eran para el Señor. ¿Sí o no? Sí, eran para Dios los cantos. Ay, hermano, es que esos cantos como que, ¿no? Algunos dicen. Pero lo que vamos a hacer aquí, mis hermanos, es solamente un ensayo. Lo que hacemos aquí es un ensayo para lo que vamos a hacer eternamente en el cielo, mis hermanos. ¿Sí o no? Así que si la alabanza, la adoración, no te gusta la adoración, entonces el cielo no va a ser para ti. Yo una vez te lo digo. ¿Sí? Opino que este peligro, mis hermanos, no es menor de las iglesias evangélicas actuales. ¿Cuántos evangélicos hoy en día se fijan más en la música de su grupo de alabanza que en el estado de su propio corazón ante Dios? ¿Sí? Que esté bien el sonido, no, que esté bien ecualizado. Súbeme a mi micrófono, súbele a mi instrumento. No, que las luces, no, que el sonido, no, que el humo, porque algunos hasta ponen humo. ¿Ah? ¿Sí los han visto o no? ¿Cuántos líderes de alabanza hoy en día se parecen más a animadores de fiestas mundanas con sus ademanes, ¿no? Animando al público a excesos emocionales más que señalando hacia Dios, dirigiéndolos hacia Dios. Y esta es una alabanza que dice más o menos así, ¿no? Hermanos, ¿cuántos pastores dan más importancia a la apariencia exterior de su local de reunión y de su propia persona que al estado de los corazones de sus miembros y de su propia persona? ¿Sí? No les interesan las personas, no les interesa su corazón a algunos pastores. A ellos lo que les interesa son sus diezmos y que el lugar esté muy agradable, que esté bien bendecido, que esté bien arreglado. ¿Sí? Hay algunos que son así. ¿O cuántos miembros de las iglesias creen que por su participación en el servicio han cumplido su servicio a Dios? Mientras en su vida diaria dejan de servir a Dios y se olvidan de su señorío hasta el siguiente servicio. No, Señor, ya vine el domingo. No, hasta el próximo domingo nos vemos, Señor. ¿Sí? Y antes di que te fue bien. Ya, si vienes el viernes, bueno, ya, Señor, ya es mucho, ¿eh? Viernes y domingo, ya con eso, Señor, ya. ¿Oración? No, ¿oración para qué? No, Señor, ya con eso. Ya. ¿Sí o no? O sea, ¿qué nos pasa, hermanos? Nuestro compromiso, nuestro amor por Dios. Ahora, es cierto que la adoración se manifiesta también en actos exteriores y religiosos, ¿sí o no? No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento, mis hermanos, se nos anima, por ejemplo, a hablar entre nosotros ¿cómo? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. ¿Sí o no? Se nos anima a hacer eso. Y Apocalipsis 4, vaya por favor buscándolo, describe el cielo como una escena de continua adoración y reconocimiento de la santidad de Dios, tal y como lo vimos la semana pasada. Entonces, fíjense, Apocalipsis 4 describe el cielo como una escena de continua adoración y reconocimiento de la santidad de Dios. Apocalipsis 4, ¿lo tiene? El último libro de la Biblia, Apocalipsis 4. ¿Lo tiene? Versículo 1. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Versículo 5.
Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes. Y estos 4 seres vivientes pueden representar los 4 puntos cardinales, mis hermanos. 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Versículo 8 dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. ¿Y qué hacían? No cesaban día y noche de decir, ¿qué decían? Día y noche. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Fíjense, día y noche. Día y noche. No dice que solamente los domingos a las 2:30, ¿verdad? Hasta que se acabe el servicio. No, dice día y noche. No cesaban de decir, santo, santo, santo. Wow. Versículo 9 dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. ¿Y qué hacen? Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es decir, que estamos reconociendo al Señor de todo y por todo. ¿Sí? Entonces, hacer esas cosas, mis hermanos, todo eso que acabamos de leer, no tiene nada de malo en sí. ¿Sí? No tiene nada de malo eso, mientras expresan una genuina actitud del corazón. ¿Sí? Tenemos que ser genuinos delante de Dios en nuestra adoración. El peligro consiste, mis hermanos, en que estos actos externos de adoración se usen como un sustituto por la obediencia y santidad en la propia vida y el corazón. Entonces la gente empieza a adorar la adoración en vez de adorar a Dios. Espero estarme comunicando. El segundo aspecto, mis hermanos, de lo que es adoración en el Espíritu, lo descubrimos cuando nos recordamos de la pregunta que la mujer samaritana había hecho a Jesús. Ella no preguntó cómo adorar. Ella no hizo esta pregunta, ¿verdad? Ella preguntó ¿dónde? Porque ella dijo, ¿en el monte Gerizim o en Jerusalén? ¿Se acuerda que lo dijo ahí en el versículo 20 de Juan 4? Ustedes dicen que en Jerusalén, nosotros en Gerizim. Nuestros padres dijeron que aquí en este monte. ¿Sí? La respuesta de Jesús, mis hermanos, fue en espíritu y en verdad. No responde exactamente a esta pregunta, si usted se da cuenta. ¿O existe algún lugar llamado espíritu y verdad? No, ¿verdad? Lo que dice el versículo 23. Con esto Jesús, mis hermanos, quiso enseñar a la mujer que desde un inicio su pregunta estaba mal planteada. ¿Sí? El dónde no importa en absoluto. No importa en dónde. ¿Sí? Porque dice el versículo 21 de Juan 4, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces no importa dónde, mis hermanos, vamos a adorar al Señor. Estos lugares, como lugares de adoración, iban a desaparecer. ¿Sí? El monte Gerizim y el templo de Jerusalén. Lo que efectivamente sucedió 40 años después de que Jesús murió, sucedió la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en manos de Vespasiano. ¿Cuántos lo saben? Gobernador de Judea. Fue destruida la ciudad de Jerusalén y el templo también. Y lo que queda del templo solamente es un muro, que hoy en día le llaman el muro de las lamentaciones. Entonces el lugar de la adoración desapareció.
Con eso se cumple la profecía del Señor que dijo que no es ni en este monte ni en Jerusalén, sino en donde quiera que tú estés adorando al Señor en espíritu y en verdad, ahí es donde vamos a adorar al Señor. ¿Sí? Y tampoco se iban a levantar nuevos lugares como lugares sagrados para adorar al Señor. ¿Verdad que no? Toda esa idea de tener que ir a un lugar especial para adorar, mis hermanos, es equivocada. Como lo recientemente ocurrido en la Universidad de Aylesbury. ¿Cuántos? Eso fue bien sonado. Más de alguno sabe de esto, lo que sucedió. El avivamiento que hubo allí, ¿no? Muchos reservaron hasta boletos de avión y hoteles. Es más, hasta viajaron cientos de millas solo para ser partícipes del avivamiento que se estaba gestando en ese lugar. ¿Sí? Pregunta, ¿ese era el único lugar en donde la gente podía adorar? ¿O podíamos unirnos con ellos desde nuestras congregaciones para adorar también? Nosotros también podíamos adorar junto con ellos, ¿sí o no? Ahora, un avivamiento, bueno, ese es otro tema, ¿no? Lo que es el avivamiento. Lo único que se demuestra con esto, mis amados hermanos, es una ignorancia de las Escrituras en cuanto a lo que Jesús comentó en este pasaje de Juan 4, 23 y 24. Que ya no vamos a adorar ni en este monte ni en Jerusalén. Y muchos fueron allá a Aylesbury para ver lo que estaba pasando. La curiosidad. ¿Qué pasó con la curiosidad? Mató al gato. Entonces, nosotros también podemos adorar desde aquí, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, como las ceremonias del templo es una idea que tuvo un lugar allí en Israel, en la Israel del Antiguo Testamento, las ceremonias del templo, porque Dios había decidido, mis hermanos, manifestarse en esa nación de manera física y natural. ¿Sí? Un pueblo natural al cual no pertenecen por su nacimiento natural. ¿Sí? Una tierra física para poseerla y habitarla, un templo físico con sacrificios y ceremonias físicos y visibles. Eso es lo que Dios dispuso para Israel. Pero en el nuevo pacto, mis hermanos, Dios se manifiesta de manera espiritual y por tanto menos visible, pero más duradera. ¿Sí? Un pueblo al cual uno entra por un nacimiento espiritual, una herencia celestial, sacrificios espirituales, mis hermanos, puesto que Jesús mismo era el último y definitivo sacrificio físico requerido por el antiguo pacto, mis hermanos. Un templo espiritual que no consiste en un edificio, sino en una persona. Y dígale al que tiene a su lado, yo soy templo del Espíritu. Voltea al que tiene a su lado y dígale, yo soy templo del Espíritu. ¿Sí? Entonces ya no hay, mis hermanos, ya no hay templos, ya no hay lugares donde tenemos que hacer sacrificios. El templo es usted, el templo soy yo. Ahora nosotros tenemos que adorar al Señor. La adoración, el sacrificio se hace aquí en nuestro corazón. ¿Sí o no? Mire, vaya a primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16. Primera carta a los Corintios 3, 16. ¿Lo tiene? Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Se fija? Vaya por favor a primera de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Primera de Pedro 2, 4. ¿Lo tiene? Dice primera de Pedro 2, 4. Acercados a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como cosa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios es espíritu y por tanto su presencia no está condicionada a ningún lugar físico. ¿Sí o no? A ningún lugar físico, mis hermanos, está condicionada. Si en el Antiguo Testamento era necesario ir al templo en Jerusalén, es porque Dios mismo lo decidió así, mis hermanos, para aquel tiempo. Y Jesús dice claramente en nuestro pasaje que aquel tiempo ya pasó. Ya pasó ese tiempo. Para la iglesia del Nuevo Testamento, mis hermanos, no existen templos ni lugares sagrados. O mejor dicho, todo lugar es sagrado porque Dios puede ser encontrado por su pueblo en cualquier lugar con tal que sea en espíritu y en verdad. Amén. Y aún si una iglesia construye un local de reunión y consagra ese local a Dios, esto no hace de este local un lugar más sagrado, mis hermanos. ¿Sí? De hecho, la iglesia cristiana tuvo su tiempo de mayor vigor espiritual y mayor crecimiento, exactamente en la época en la cual no tenía ni siquiera locales, mis hermanos, de reunión. Se reunían en las casas, ¿sí sabía? No había locales de reunión. Y hoy en día está sucediendo lo mismo en países como China, por ejemplo. No tienen locales de reunión porque si se reúnen en un lugar, ¿qué cree que les va a pasar? Les dan cuello, copelas o cuello. ¿Ah? Les dan cuello. En India igual. ¿Cuántos videos no hemos visto de cómo gente entra a lugares donde se reúnen y los sacan a palos? Les encienden fuego. ¿Sí o no? Entonces, hoy en día está sucediendo lo mismo en países como estos, mis hermanos. Y esto debería de llamar nuestra atención, ¿no lo cree? Donde ellos cada vez crecen y crecen y crecen. ¿Cómo está eso? Si no se reúnen en ningún lugar, se esconden, mis hermanos. Y ¿saben una cosa? Algo bien tremendo. Ellos se aprenden la Biblia. Se la aprenden lo que van a ver. Se llevan la hoja, lo aprenden y lo desechan y ya lo traen aquí. Aquí y aquí. ¿No? Y si yo le pregunto qué dice Juan 3:16, ¿me contesta? Sí, pues sí, ¿verdad? Bien fácil. Pero a ver el Salmo 119. Ellos se lo aprenden, mis hermanos. ¿Sí? El aspecto número 3, mis hermanos, de adoración en espíritu. Quiere decir también que el espíritu, mis hermanos, y no el cuerpo ni las emociones, es con el cual debemos de adorar a Dios. Uno puede preguntarse si al entenderlo así, Jesús está hablando del espíritu del hombre o del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero al final de cuentas esto no hace mucha diferencia, mis hermanos, pues si se trata de verdaderos creyentes nacidos de nuevo, de todas maneras el Espíritu Santo quien mora en es el Espíritu Santo quien mora en nuestros espíritus, ¿sí o no? Lo que el Nuevo Testamento se llama espíritu del hombre, en el Antiguo Testamento con frecuencia se llama el corazón. Y aunque corazón puede incluir también otro aspecto tales como las emociones o la voluntad, varios pasajes del Antiguo Testamento, mis hermanos, enfatizan que nuestro servicio a Dios debe de ser de corazón y no solo exteriormente. Porque ¿qué dice Deuteronomio 10:12? Vaya por favor a Deuteronomio 10:12. Ay, hermanos. Deuteronomio 10:12. Dice, ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y esta expresión, mis hermanos, de todo tu corazón y de toda tu alma, aparece varias veces más en el libro de Deuteronomio y aparece con expresiones o contextos similares, ¿no? Además dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz. Y ya en el Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios aclaró que las ceremonias externas, tales como la circuncisión,
no era lo esencial. Lo esencial era la pureza de corazón. Es lo esencial, mis hermanos, para adorar en espíritu. ¿Sí? Vaya por favor a Deuteronomio 30, versículo 6. Vea lo que dice ahí. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y esta, mis hermanos, es una profecía para el tiempo después del regreso de la cautividad. Y es obvio que se refiere, mis hermanos, al nuevo nacimiento que fue hecho posible por Jesús en el nuevo pacto. ¿Sí? Y vamos a ver el otro aspecto de la expresión en adorar en verdad, mis hermanos. El tiempo me está comiendo y tenía toda la información. Ahora veremos esa expresión de adorar en verdad, mis hermanos. Esa expresión podemos también entenderla bajo varios aspectos. Número uno, la verdad como opuesta a la mentira. ¿Sí? Dios, mis hermanos, no recibe la adoración de alguien que vive en la mentira, que es deshonesto, que altera la verdad y aparenta ser lo que no es. Amén. Mire, vaya a Mateo 15:7. Porque los actos externos, mis hermanos, de adoración deben de concordar con la actitud del corazón y con la vida entera del adorador. Amén. No solamente de labios, mis hermanos, como dijo Jesús, Mateo 15:7, vea. Hipócritas, les dijo, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Toda adoración, mis hermanos, externa es una mentira mientras la vida no está arreglada ante Dios. Y esos aspectos, bueno, ya los vimos al principio, ¿verdad? También el otro aspecto de verdad es la misma persona de Jesús. ¿Sí? La misma persona de Jesús. Se me borró aquí. Dijo Jesús en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y veamos otro versículo en donde la verdad está en la misma persona de Jesús. Juan 8:31. Dice, dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Así que nadie, mis hermanos, puede adorar en verdad mientras no está en Cristo, ¿sí? Mientras no ha sido libre. El que no ha nacido de nuevo, mis hermanos, no puede adorar en verdad. Nuestra adoración debe contener la verdad en Cristo. Amén. Así que ahora entendemos, mis hermanos, por qué Jesús dijo que vendrá la hora, y ahora es, donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Sí? Porque Jesús estaba hablando de algo futuro, pero también de algo presente, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, ya para ir aterrizando, la lección general sobre la adoración al Señor en espíritu y en verdad es que no debe delimitarse, mis hermanos, a una única ubicación geográfica, ni necesariamente debe de ser regulada por las disposiciones transitorias de la ley del Antiguo Testamento. ¿Sí? Con la venida de Cristo, mis hermanos, la separación entre judíos y gentiles ya no era pertinente, ni tampoco lo era la centralidad del templo para la adoración. Con la venida de Cristo, mis hermanos, todos los hijos de Dios adquirieron igual acceso a Dios a través de Él. Y mire, rápidamente vea Hebreos 10:19, yo se lo leo. Dice Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua
pura. El Señor, mis hermanos, a través de su muerte, abrió el velo que separaba para poder entrar al lugar santo, al lugar de la santa morada del Padre. Y ahora podemos acercarnos confiadamente a Él, ¿sí o no? Y la adoración, mis hermanos, se convirtió en un asunto del corazón y no de las acciones exteriores, y dirigida por la verdad y no por una ceremonia. Amén. Nuestra adoración a Dios, mis hermanos, es dirigida por nuestro amor hacia Él. Cuando amamos a Dios, le adoramos a Él. Amén. Entonces, ya para finalizar, mis hermanos, espíritu sin verdad conduce a una experiencia emocional y demasiado superficial que puede ser comparado a un nivel alto, ¿verdad? Tan pronto como se termine la emoción, cuando el fervor se enfría, el espíritu sin verdad, se enfría también la adoración, ¿sí? La verdad sin espíritu puede resultar en un encuentro seco y sin pasión, que fácilmente puede conducir a una forma triste del legalismo, mis hermanos. Lo mejor es hacer la combinación de ambas, el espíritu y en verdad, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Amén, mis hermanos. Y ya para concluir, yo quiero terminar con esto. Un pensamiento que dijo Jonathan Edwards, un pastor teólogo de esta nación en el siglo XVIII. Él dijo lo siguiente: yo debo pensar que es mi deber el elevar los afectos, es decir, las emociones de mis oyentes tan alto como me sea posible, con tal de que sean afectados únicamente por la verdad. Entonces, mis hermanos, purifiquemos nuestros corazones si realmente queremos adorar a Dios. ¿Sí? Si queremos adorarlo en espíritu y en verdad, tenemos que purificar nuestros corazones. Nuestro Dios es santo, es totalmente, mis hermanos, otro, ¿verdad? Es totalmente otro, un Dios que no puede compartirnos con otros objetos de nuestro afecto, mis hermanos. De hecho, es un Dios que no nos compartirá absolutamente con nadie a causa de su santidad. Amén. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Así que, mis hermanos, fuimos hechos para ser criaturas de adoración, pero la caída nos ha lisiado y nos ha arruinado, mis hermanos. La adoración es la cosa más natural para el hombre, pero hasta que nosotros estemos restaurados a Dios a través del sacrificio de su amado Hijo, mis hermanos, entonces toda nuestra adoración es una cosa vana si no somos restaurados. Es como fuego extraño en el altar. Cierre sus ojos, mis hermanos, y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase un segundo nada más. Cierre sus ojos, mis hermanos. Sí, Señor, gracias. Queremos adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, Señor. Queremos hacer ese compromiso delante de ti, mi Dios. Queremos exaltarte, Señor, con el corazón, porque digno eres tú, Señor, de toda adoración. Digno eres tú, Señor, porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos redimiste para Dios. Y ahora podemos entrar, Señor, al lugar santo, al lugar de tu morada, y exaltarte con nuestro corazón, Dios. Dile a Él: digno eres tú, Jesús, porque fuiste inmolado y con tu sangre derramada me redimiste para Dios. Digno
el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría, la honra, gloria y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén. El Cordero, dile, el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, sabiduría y poder. Adoremos al que vive por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Una última vez, dile a él, amén. Amén, 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 amén. Te adoramos a ti, Señor. Tú eres digno de toda adoración. Aleluya. Amén. Así que, mis hermanos, tenemos que adorar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Porque tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Que el Señor le bendiga, mis hermanos. Están despedidos. Despídanse unos a otros. Nos vemos la próxima semana. Aquí. El Cordero que fue